que eran hechos. Bueno, pues como las jornadas, una de las cuestiones por las que empezábamos era paz con memoria, creo que nos han dado datos suficientes para recordar todo eso que hemos ido viviendo, y dentro de ese recuerdo y la actualidad nos han planteado retos muy concretos, desde las víctimas, desde el terrorismo del Estado, y desde una legalidad que a veces, la mayoría de las veces, no se cumple y que la hacen extensiva para cualquier situación interesada en llevar un ideario que precisamente no es el nuestro. Ahora a nuestras organizaciones convocantes nos toca hacer esos retos y empezar a plantearnos qué propuestas vamos a hacer con nuestras políticas en nuestros lugares. Para ello, dos personas que están trabajando en estas cuestiones de tener unas propuestas y unos trabajos ya hechos y que pertenecen a organizaciones que ahora os diré, pues nos van a ayudar a reflexionar. Uno de ellos es Martín Alonso. Ha sido profesor de filosofía en un instituto, tiene diversos escritos sobre pensamiento político, los nacionalismos, la violencia política. Pero sobre todo una de las características principales de él es que es miembro de Vaqueos, una organización, supongo que conoceréis todos, pero para los que no la conozcan, preocupada por problemas como el racismo, el medio ambiente, las desigualdades sociales, el norte-sur, el hambre, y que también ha abordado la violencia del terrorismo en Euskadi, que ha afectado a las personas, así como a la política y a la economía. Por otro lado, y él nos va a hacer su reflexión sobre todo, que si no es así que él lo dirá. Bueno, pues las bases del pluralismo identitario y la cultura de los derechos humanos para nuestros proyectos políticos. El segundo ponente, Gorka Ruiz, es educador, aparte de otras más cuestiones, pero sobre todo él se define como educador. Actualmente coordinador de Vaqueola, ha participado en la comisión permanente del Consejo de Juventud de Euskadi y también de España, como responsable de Educación Integral. Preside el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz de Euskadi. Vaqueola, de la que es coordinador, es la organización que trabaja en el ámbito de la educación para la paz, los derechos humanos y la regulación de conflictos. Está especializada en el abordaje satisfactorio de conflictos. Trabaja con los agentes sociales y educativos desde una perspectiva integral. Su misión es capacitar agentes sociales y educativos para fortalecer el entramado social y cimentar una ciudadanía activa, crítica y constructora de la paz. Con esto, pues ellos nos dirán, tenemos el tiempo un poco reducido, la metodología va a ser la exposición de ellos y un momento de diálogo, pero que, como veis, a las 2 tenemos que acabar y se nos ha recortado un poco el tiempo. Pero bueno, intentaremos aprovechar. Martín, Tendría que hacer tantos considerandos previos para decir por qué no tendría yo que estar aquí, que me llevaría los 20 minutos de la exposición. Así que eso me lo voy a saltar. Después de lo que hemos oído esta mañana, tenemos, yo creo, bastantes datos ya para tener el estómago satisfecho. Eso hace que yo voy a replantear un poco lo que tenía previsto hacer para utilizar pues, las contribuciones de antes y para dar una pista de por dónde voy a ir pues, dentro de esa descripción tan general de lo que se me asigna. Voy a subrayar algo que llamaría como, es un poco pedante la expresión, los pliegues y las fallas de las palabras. Cómo utilizamos el lenguaje cuando nos referimos a estos grandes conceptos ha salido un poco en forma colateral en las intervenciones de antes.
agradezco la invitación a los organizadores, sobre todo por lo que yo entiendo que significa este acto de ventanas abiertas. En los tiempos en los que estamos hay algunas cosas superadas y otras que no están. Y algunas de las que no están es precisamente porque seguimos con las habitaciones cargadas. Voy a hablar a título personal, aunque me ha presentado como miembro de Baqueas, y el título personal tiene dos corolarios. Uno, pues que no comprometo a Baqueas, y dos, el sentido en que lo ha dicho Galo, ¿no? No tengo ningún título de experto y voy a presentarme aquí, digamos, como implicado en el tipo de debates y en el tipo de preocupaciones y en el tipo de valores y cuestiones y dilemas que tenemos como ciudadanos. Voy a tratar de hacer también una superposición refiriéndome a personas que han tratado estos temas y que me han servido a mí de referencia. Entonces eso también les va a permitir ubicarme a mí desde donde hablo yo, y hablo desde mi primera persona. Naturalmente lo que voy a decir está sujeto a todas las fragilidades de las opiniones, y tengo que, por si acaso alguien no lo tiene, en fin, no le parece suficiente esto, quiero decir que me he equivocado bastantes veces en otras ocasiones, y también quiero decir que he sido cobarde en otras ocasiones. Quiere decir esto, que no he sido capaz de decir lo que pensaba que tenía que haber dicho. Digo que hablo desde esta posición personal. La idea también de que el conocimiento es el estado provisional de la ignorancia, y que la ignorancia funciona particularmente en lo que tiene que ver con la percepción de uno mismo. Digamos, el currículum que uno tiene creo que es un aspecto bastante secundario en las cuestiones de valor, y eso viene a cuento del tema duro que yo voy a tratar. Vamos a ver, si hacemos un análisis de las grandes lumbreras que se han equivocado sumándose al carro de Mussolini, de Hitler, de Franco, y ahora tenemos reciente como un experimento de laboratorio para cualquiera quiere ver la identidad en ejercicio, el Sonderweg catalán, la vía catalana, es mi percepción. Cuando me voy a referir a estas personas, es importante también que señale desde la posición de la mía, de primera persona de singular, que no hay en ello ninguna presunción de superioridad. Es decir, cuando vemos a intelectuales eminentes, digamos, sucumbir a los tóxicos del fanatismo identitario, voy a decir Heidegger, por ejemplo, pero hay otra persona que es menos conocida y que sucumbió igual que él, que es Frege, uno de los fundadores de la lógica moderna, es decir, un experto en el pensamiento científico, que es un antisemita, que es un nacionalista alemán, y que hace compatible eso con el rigor del trabajo. Cuando yo me voy a referir a estas personas, no lo voy a hacer diciendo, hombre, pobres de ellos. No, al revés. Es decir, si estas personas brillantes sucumben de esa manera a este tipo de estímulos, ojo, estamos ante un constructo que es muy peligroso, que son los constructos identitarios. Entonces, y en este sentido yo reclamo un poco la veracidad de lo que decía Eichmann, un personaje tan despreciable como, en fin, es de todos conocido, cuando dice, bueno, ¿y usted en mi lugar qué hubiera hecho? Pues, bueno, cuando uno denuncia estas posiciones, dice, bueno, ¿y yo ahí qué hago? Desde esa posición de primera persona yo voy a formular algunas cuestiones, yo creo, un poco abruptas para entenderlos, ¿no? He citado esos casos, pero todos tenemos en mente pues, otros, ¿no? Lo que significó la Yugoslavia y los intelectuales socialistas de la escuela de Kostra, etc. Voy a dar ahora unas referencias intelectuales desde las que yo me sitúo, y eso me va a proporcionar la ocasión también de hacer alusión a algunos de los materiales que a mí me han servido, porque yo creo que un problema principal es el epistemológico, es decir, el ver y el oír. Y en ese sentido la lucidez tiene que ver con esos temas. Así que, como
me voy a situar en una posición un poco, en fin, así a medio camino, ¿no? Desde luego no es una intervención académica con una argumentación sobre esto, sino como una especie de sociología del conocimiento sobre, digamos, en qué tipo de trampas conceptuales podemos incurrir con la mejor intención. Voy a empezar con un exabrupto de entrada. Si ya lo digo de exabrupto, pues es menos exabrupto. Es doloroso constatar que en la escala de los ataques a los derechos sociales en las que nos encontramos, una parte de nosotros o de la izquierda nos encontremos con estos pelos, o perdón, con estos ombligos, ¿no? Sujetos, digamos, a las realidades del tridente identitario. El ser, el decidir y el exigir la deuda de que el destino histórico nos debe por no sé qué cuestiones, ¿no? Cuando estamos en esos asuntos corremos el riesgo de confundir dos aspectos claves: los derechos sociales y los derechos colectivos. En las ponencias anteriores ha habido ocasión para percibir eso y ha habido una intervención que ha señalado esos elementos, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha emancipadora es la lucha de los derechos sociales. Hay muchos derechos colectivos que incurren en una inversión de los fines y los medios. Y cuando hipostasiamos la raza aria o la nación, no sé qué, se convierten estas hipóstasis con las que nos identificamos en los fines. Y entonces tenemos que restaurar a la nación. Luego voy a hablar un poco de Israel, porque me parece el ejemplo paradigma, ¿no? O sea, tenemos que llevar un pueblo a la tierra que no tiene pueblo y al revés, dar tierra al pueblo que no la tiene. Un enlace para aterrizar en lo que me toca. Hay dos grandes plagas sociales de la humanidad, me parece a mí, ¿no? Sus responsables podemos meterlos en dos paquetes: los emprendedores de la explotación, es decir, los tiburones financieros que practican la exclusión vertical y que tratan de invisibilizarla, se ha señalado antes aquí de paso, y los emprendedores de la identidad, los especuladores de las ilusiones colectivas y de los pelotazos emocionales que practican la exclusión horizontal o étnica. El viejo Marx, se citó antes, fue enterrado y eso fue una satisfacción enorme para los tiburones de antes, pero no ha sido enterrado ninguno de los prohombres de los defensores de la identidad. De manera que hay dos colectivos de víctimas hoy tremendos, ¿no? Las víctimas del mercado y las víctimas del ombligo. Los temas que aparecen en la descripción de mi ponencia, pues digo, son muy genéricos: convivencia. Voy a señalar estas referencias que he prometido en dos ocasiones, por lo menos para que quien tenga esta curiosidad pueda cumplirlas, porque yo no voy a atender a ellas. Para el tema de la educación para la paz, el recientemente aparecido libro de Xavier Echeverría, La educación para la paz desde la perspectiva de las víctimas, es un manual innovador, completo, denso, sólido, muy exigente y, desde luego, se convertirá en una referencia sobre este tema. Sobre el asunto de las víctimas hemos escuchado a Galo, y Xavier y Galo son, a mi entender, entre los principales expertos en este asunto. Sobre la lucidez, vamos a ver, he hablado antes de Freire. Es muy diferente ser lúcido cuando aquello de lo que hablamos no nos afecta personalmente. Podemos hablar de la suma de los ángulos de un triángulo, como decía Groucho, ¿no? Nadie va a discutir que tal y cual, pero Hobbes te dijo, bueno, vamos a ver, eso lo aceptamos en la medida en que no implique las atribuciones de dominio de alguien. Si eso es perjudicial para alguien, enseguida lo va a combatir, ¿no? Y, efectivamente, todo el mundo dice que no se puede rebatir que 2 y 2 son 4, pero el dogma de la Trinidad dice que 1 más 1 más 1 es 1, ¿no? Quiero decir, todo es rebatible cuando los valores nos afectan, ¿no? Entonces, el tema de la lucidez es un tema muy importante. Y entonces yo empiezo aquí mi primera recomendación. Para mí, un libro clave para la izquierda es La autocrítica de Edgar Morin. Lo he traído. Este libro es de 1959. Este es de las primeras personas que reconoció la existencia del Gulag. Le costó naturalmente la expulsión del Partido Comunista Francés y todo tipo de befas y burlas. Entre algunas de las befas de los que entonces le escarnecieron,
son algunos de los intelectuales que han participado ahora en la vía catalana. Es comunistas dogmáticos que están ahora en esta longitud de onda. Todos ustedes saben que también hay algunos de estos que están en intereconomía, pero yo creo que como eso lo tenemos todos claro y no hace falta, no hay eso, ninguna discusión, pues yo no me detengo en esto. Este es un ejercicio de lucidez sobre lo más difícil, el ángulo ciego. El ángulo ciego es, perdonad un poco la referencia fisiológica, es el que tiene que ver con nuestro ombligo. O sea, somos lúcidos para todo, pero lo que nos toca, cuidar. Entonces, este hombre hace la valoración no solo de su partido, sino de él, y cómo yo pude aceptar esas cosas, y eso lo hace en el 59. Pero no deja de, es decir, no termina allí. En el año 2001 denuncia la política de ocupación de Israel, es judío, Galmarán es judío, y le sobreviene los ataques de siempre, ¿no? Es un antisemita, se odia a sí mismo, tal cual. Es decir, las personas que trabajan con él tienen una sesión de acoso enorme y él no puede volver a Israel. Y todos ustedes saben que tenemos la última emergencia suya en relación con Gesell y el tema de los iluminados. Es decir, la lucidez es funcional. Este señor tiene ahora créditos, tiene fundamento para decir, mira, yo me pongo a esto porque antes denuncié lo otro. Creo que la principal tarea de la izquierda, seguramente no solo de la izquierda, es la honestidad. Es decir, no las lealtades a no sé qué colectivos, sino la lealtad con la integridad moral. Yo desde ese punto de vista, pues me parece que Edgar Morin es la persona a la que me Bueno, sobre el tema de la izquierda y las posiciones de la izquierda, pues recomiendo, vamos, libros que seguramente ya les sonarán, pues El espejismo revolucionario, la izquierda radical ante ETA, de Javier Merino, en general las perspectivas del viejo topo, no así las de Viento Sur, es decir, me estoy mojando, como ven, en Viento Sur tiene el agujero ciego a la cuestión de las nacionalidades, entonces piensan que el problema principal de las sociedades... Bueno, 3-4 minutos. Bueno, pues entonces voy a decir por lo menos lo que prometí. La convivencia empieza siendo una cuestión de narices. Voy a resolver esto con 2 citas. Si nos quedamos con esto, pues ya será suficiente. Siento que se me quede voy a decir, a ver si me queda la posibilidad de decir una palabra sobre el pluralismo. En sus escritos dice Joyes, haría falta abrir las ventanas para airear. Lo dice después de su viaje a México. Esta percepción del ambiente cargado es una cuestión que obstaculiza el olfato. En ese sentido me refiero a que es una cuestión de narices. Esto es también un problema de la activación de los sistemas identitarios, del canon universal. Y voy a completar lo de Joyes con una referencia muy cercana, ¿no? Con motivo del reciente Festival de San Sebastián, pues Asier Merino dice, cuando llegué a Madrid no me sentí en el corazón del enemigo, al contrario, me sentía libre. Hay personas que salen y respiran. Yo he dicho al empezar que esto me parece un fenómeno de ventanas abiertas. Yo hablo desde una posición un poco, no sé si decir complicada, pero particular desde el punto de vista de la identidad, porque tengo solamente un dedo de un pie en el País Vasco. Entonces, son cosas en las que uno tiene también que discutir. Bueno, la cuestión de narices es la sensibilidad para oler el sudor de los nuestros. ¿Qué nos pasa en casa cuando nos salimos de la habitación? Ya me perdonarán que sea así de primitivo en la exposición de esto, pero yo creo que ninguna sociedad es capaz de revisar su pasado mientras no toma conciencia de la podredumbre que ha generado ciertos cuerpos y doctrinas. Bueno, la verdad es que sobre el pluralismo, vamos a ver, decía los pliegues de las palabras. Pluralismo es una palabra que puso de moda Fussi con la idea de establecer una especie de marco mínimo donde pudiera reconocerse el conjunto de las personas que habitan en el país. Esta idea de pluralismo ha sido progresivamente vaciada de sentido y incorporada desde un punto de vista étnico, ¿no?
las referencias que hay, algunas se han citado por aquí esta mañana, al reconocimiento de todas las víctimas, quiero decir, tengo por aquí algunas citas, vamos a ver, de todas maneras, para cualquiera que tenga algún interés, a mí también me resulta más cómodo darle los detalles, porque parece si no que lo que estoy diciendo, pues entonces tengo estas cosas escritas y puedo proporcionarlas, ¿no? Pero la lectura de Gara nos dice cómo entienden el pluralismo, cómo entienden el reconocimiento de todas las víctimas, es decir, de ninguna víctima, ni siquiera las víctimas que ellos han causado, porque no les han interesado más que en la medida en que podían utilizarlas para deslegitimar al Estado, que es un asunto en el que yo también tendría alguna cosa que añadir a la propuesta de Rafa de ambos, ¿no? Bueno, una sociedad plural no es una sociedad en la que está Gara, Intereconomía y Radio María. Una sociedad plural es una sociedad donde las distintas identidades sentidas no están activadas políticamente y se neutralizan un poquito. Entonces, cuidado con el pluralismo, cuidado con la pluralidad. Y ya que he hablado de eso, pues un titular de Gara de hoy, ¿no? Un proceso popular. ¿Sí? Un proceso popular es un proceso popular. Es decir, el estar continuamente interrogándonos sobre el uso de las palabras, la convivencia, la humanización, el proceso de paz, la industria del proceso de paz que se ha generado en Euskadi en todos estos años y para la que no han existido las víctimas hasta fecha muy reciente o ni siquiera. Es decir, estas son cosas muy complicadas, ¿no? Y esto tiene que ver con las ventanas cerradas. ¿Me dejas un minuto? No, hay que respetar. Me reservo, si me dejáis, porque tengo una deuda con EFO y quiero hacer un postre verde botánico para terminar. Entonces, a ver si me lo dejáis para terminar. Bueno, pues perdonad el atropello. Bueno, pues ahora Borja nos va a dar unas pistas sobre lo que significa la educación para la paz, los agentes sociales y bueno, que deberíamos tomar para nosotros. Un ingreso, Martín tiene escritos que ha editado Baqueas, que están allá en la mesa para vender y que os invito a que les deis un vistazo. Por acá. Bueno, en mi caso me ha tocado el papel más fácil, creo, y el más difícil, porque a estas horas, con poco tiempo y demás, pero bueno, después de esta mañana, pues también va a ser para mí más fácil el ahorrar cosas de las que tengo que ir a compartir hoy aquí. Bueno, primero agradecer a toda la gente de los partidos que habéis organizado estas jornadas. Yo valoro mucho que se haga esto, que se haga esto con tiempo. Ahora probablemente vendrán unos meses de locura institucional con todos estos temas y que hayáis currado desde antes del verano todas estas reflexiones, creo que ya tiene valor en sí mismo, ¿no? No es algo que se lleve mucho. En segundo lugar, sí quería, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia exclusivamente, de la experiencia práctica. Entonces voy a hablar de lo que sé, de lo que hemos hecho, unas cuantas personas y organizaciones, y bueno, nuestras referencias son muchas de las personas que estáis ahí y las que han estado aquí y otras. Entonces no voy a teorizar ni conceptualizar ni hablar ni siquiera desde el punto de vista de análisis sociopolítico de la sociedad vasca de la violencia, sino de la experiencia educativa a nivel local que nosotros y nosotras tenemos. Y también voy a ser un poquito atrevido, entonces si alguna de las cuestiones que planteo es que se salen de vuestras rayas o vuestros límites, pues ya disculpas. Voy a empezar metiéndome un poquito con el concepto que planteaba Galo del pacifismo utópico, ideal y demás. Bueno, hay mucha gente que trabaja en el ámbito del pacifismo, que no es flower power, que no es palomitas de la paz, sino que ocurra en el día a día desde la justicia social, y es desde ahí donde yo me voy a situar. El concepto de no violencia y el pacifismo está un poco en esa clave, ¿no? Vale, un poco el esquema de este ratito que voy a tener. Primero voy a plantear un pequeño sueño que es mío, una utopía, no como algo imposible, sino como algo que entiendo que es posible, y no está en el plano de los partidos, ni está en el plano de la lógica ni abertzale ni constitucionalista, sino que es un deseo social, que ahora contaré. Luego una mirada a lo que entendemos por educación para la paz, no nosotros, sino lo que está internacionalmente construido como que es la educación para la paz. Voy a hacer una mirada hacia atrás de las políticas públicas en el País Vasco
en temas de educación para la paz, la concreción que han hecho los diferentes partidos que han gobernado en las instituciones, pues, principalmente en el gobierno vasco, que es donde se han desarrollado estas políticas, y luego ya pasaré a plantear algunos retos y necesidades que vemos y alguna que otra propuesta. Bueno, venimos de aquí, creo que no hay mucho que decir, porque todo esto lo hemos vivido todos y todas, cada uno desde su espacio, su sitio, su pensamiento, su acción, su inacción. Y a nivel social, y me sitúo exclusivamente a nivel social, una polarización muy fuerte, la socialización del sufrimiento, manifestaciones, contramanifestaciones, ocupación de espacios físicos y sociales, institucionales, culturales, simbólicos, barrios y pueblos en los que no hablábamos, o no se hablaba del todo con libertad, o callábamos, familias diversas, plurales, fracturadas, una sociedad que decimos que está vertebrada, desde nuestro punto de vista poco comunicada. Bueno, algunas experiencias, imágenes de experiencias positivas, de encuentro, de reconocimiento que se han ido dando, estas y otras muchas, porque en ese escenario de polarización también hay experiencias positivas, las significativas que aparecen, las que se valoran en los medios y las que no aparecen, o las que no han aparecido todos estos años. Un sueño, una utopía mía, ¿vale? Ir hacia una sociedad, estoy hablando no de víctimas y victimarios, no estoy hablando de esquema presos, víctimas, partidos, estoy hablando de personas y colectivos que hemos vivido aquí. Una sociedad, a mí me gustaría conciliada y reconciliada, y yo voy a reclamar el término reconciliación social, entre las personas, que nos hagamos responsables y miremos nuestro pasado reciente, un pasado doloroso, triste, cruel y deshumanizado, del cual hemos sido protagonistas, cada uno y cada una desde su sitio. Me gustaría que construyéramos una sociedad capacitada y capaz de reconocer el dolor que hemos causado, o de que hemos participado, o que hemos sufrido, del sentir el dolor de los otros, analizando y teniendo conciencia y postura de nuestra propia posición, de nuestra conducta y comportamiento. Y lógicamente poniendo los medios para que no se vuelva a repetir. Yo no renuncio a que seamos capaces de pedir perdón, cada uno desde su grado de participación o de responsabilidad, y que reparemos y restituyamos los daños que socialmente hemos causado. El Estado que haga lo que les corresponde, los partidos, lo hablo a nivel particular y a nivel social. Y de ahí un poco el eje o la idea principal de cómo entendemos algunos la educación para la paz. Hoy hemos estado hablando de los tres principios, ¿verdad? Justicia y reparación para todas las víctimas, para todas las personas, los cuales compartimos. Pero luego hay una coletilla muy importante, ¿no? El compromiso y la garantía de la no repetición. Y ahí para nosotros la educación para la paz es la herramienta que tenemos, que ya teníamos, que seguimos teniendo, para garantizar que social, educativamente, no volvamos a repetir como sociedad lo que hemos vivido de alguna manera. Bueno, estas dos diapositivas que vienen son de manual, ¿vale? Definición de unos estudios que se hacen aquí en el País Vasco, que luego veremos qué es la educación para la paz. Bueno, pues una definición, ¿vale? Un proceso que implica acciones intencionales, sistemáticas, continuas. Las flores, las iniciativas puntuales pueden estar muy bien, pero bueno, si no está dentro de un proceso intencional y sistemático, pues la educación para la paz o la intervención se desquebraja, ¿no? De alguna manera encaminadas al desarrollo personal y colectivo, mediante marcos que generen formas diferentes de pensar, sentir y actuar, diferentes a las clásicas, a las tradicionales, a las establecidas. Un proceso que supone potenciar y ampliar la capacidad para abordar conflictos de manera creativa, de manera no violenta, y soportados, lógicamente, en una vivencia consciente y real de los valores que promovemos, ¿no? Que decimos: la igualdad, la justicia, el respeto, la libertad y la solidaridad. Esto que está muy pequeñito son, claro, la educación para la paz luego se concreta en muchas dimensiones. Si fuéramos capaces los partidos, las organizaciones, los educadores, de integrar todas estas dimensiones en nuestra acción, pues bueno, creo que el mundo en el que viviríamos sería diferente, ¿no? El desarrollo personal, o sea, mis propios conflictos, mi estructura mental, de juicios, de creencias, de límites. Me ha encantado lo que ha planteado Martín cuando decía
el tema de la lucidez funcional y la necesidad de romper lealtades. Creo que si algo promueve la educación para la paz es ser capaces de transgredir los límites y de transgredir los límites de lealtades que hay con los grupos a los que pertenecemos, ¿no? Y se abren unas ventanas y unos espacios de construcción de paz muy potentes. Los derechos humanos, que se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy, los derechos humanos no como estrategia ni como arma arrojadiza, sino como sustento real de las políticas públicas y de las intervenciones. Los derechos humanos para todas las personas, para todos los grupos, si creemos realmente en ellos. También bajo un enfoque de valores democráticos sustentado en la democracia y en la construcción colectiva desde la diferencia. También es la promoción de la convivencia en contextos cercanos, con la integración de herramientas para el tratamiento de los conflictos que tenemos, los cotidianos, los relacionales, los grupales, los sociales, los económicos, los políticos, los globales, desde un enfoque de desarrollo que cuestione el propio desarrollismo en el que estamos, pero que sí promueva, esto que os voy a contar a toda la gente que sois del mundo de la izquierda y del mundo de la sostenibilidad, pero que promueva un desarrollo personal y global sostenible, desde una visión multicultural e intercultural que integre la diferencia y que las diferencias las vivamos no por discurso, sino por realidad, desde un enfoque de riqueza y de autocuestionamiento. Y luego también pues, la dimensión internacional, ¿no? La comprensión de los mecanismos internacionales, sus fallas, los grandes esquemas y sistemas, engranajes que nos mueven. Bueno, esto es lo que llena de contenido y la realidad de lo que debería ser la educación para la paz. Yendo a, bueno, ¿qué se ha hecho en el País Vasco desde la administración pública en el ámbito de educación para la paz? Yo os voy a contar mi corta visión de todo esto. Hay, lógicamente, mucho más, pero bueno, de lo que yo conozco, el chavalín este que aparece ahí con las manos, bueno, eso es una imagen que he utilizado para un documento que se terminó en junio de 1998, que se llamaba, que es un título muy largo, Educación para la paz en la Euskal, fundamentos y apuestas y propuestas para potenciar y desarrollar la educación para la paz en el País Vasco. Bueno, fue un documento junto a muchas organizaciones, muchas de aquí, a Gesto por la Paz, a Covite, a Baqueas, a gente de Fundación EDE, Jóvenes por la Paz, el antiguo Elkarri, muchas personas y asociaciones. Y ahí establecieron un diagnóstico, unas propuestas de actuación. Es un documento que nunca se publicó y, curiosamente, quería traer esta anécdota, pero que no tiene mucho valor y significado. Este documento se cerró el 25 de junio de 1998, el día que mataron a Manuel Zamarreño. Y aparece una reseña en la contraportada pues que las personas y colectivos que participaron en él se solidarizan. Y recuerdo las tensiones que generó que se incluyera eso. Yo no estaba en esa reunión, pero estaba en mi asociación que participaba allí y me llegó. Y este miércoles, este jueves, escuchando a la hija de Zamarreño en un programa de radio, me hizo recordar esto. Y aquí, bueno, creo que es algo que toca reconocer, que es las dificultades que hemos tenido la gente de la educación para la paz en el País Vasco para abordar el tema de la violencia terrorista. Dicho esto, luego vinieron otros documentos, los estudios del ámbito escolar y el ámbito de evaluación formal, que Chimo Rico fue una de las personas que promovió estos estudios, el plan de paz y convivencia de Ibarretxe, que luego tuvo un plan vasco de educación para la paz, pilotado por Jordi Alanda, la reformulación del gobierno socialista, el plan de convivencia democrática y deslegitimación de la violencia y el actual plan o propuesta de plan de paz y convivencia del gobierno de Urkullu, liderado por Jonan Fernández. De cada uno de ellos se podría decir muchas cosas, pero si algo creo que hay que reconocer es el trabajo de un montón de personas, de un montón de organizaciones y de un montón de instituciones públicas. Aquí aparecen unas cuantas instituciones, muchas organizaciones, muchísimas, en el ámbito del País Vasco, desde diferentes ópticas, y cada una con un grado de penetración, de maduración y de reflexión muy diferente, y un montón de personas. Personas que están en esas asociaciones, personas que han estado en política o están, personas que están en educación, personas que han tenido mucha relevancia aquí, otras fuera de aquí, pero de alguna manera todas ellas, estas y muchas más, han ido construyendo las políticas reales de educación para la paz en el País Vasco.
Bueno, hay desde nuestro punto de vista hay unos aprendizajes negativos de todo esto, unos aprendizajes positivos, y los voy a resumir. Cada vez que este tema de educación para la paz ha estado en el disparadero político de los medios, ha sido un desastre. Ha habido mucha gente, hay muchas organizaciones, muchas instituciones con interés en trabajar, pero nuestra valoración es que no hay programas serios, materiales abajo, en la calle, en los barrios, en los pueblos, en los centros educativos, a pesar de todos estos trabajos y de todas estas intentonas. Entonces, una recomendación o propuesta que lanzaríamos nosotros es que cualquier programa político que luego llegue a materializarse en una institución pública tire hacia adelante y, a pesar de los disensos y de las faltas de acuerdo, tenga como última pretensión llegar hasta abajo, de modo sistemático y de modo permanente. Y ya para terminar, termino algunos retos que desde nuestro punto de vista serían necesarios. Esto, cuando lo estuve trabajando, me daba un poco vergüenza porque son cosas que vamos proponiendo ya 3 o 4 años y en varias reuniones, y decía, bueno, pero creo que sí tiene importancia decirlo, y en la elaboración de un pensamiento colectivo, y si fuese una aportación para vosotros y vosotras, pues mejor. Un pacto social por la convivencia, con todos los matices. Nosotros entendemos que tiene que haber procesos transicionales a nivel social, a nivel político, a nivel judicial, y no estoy hablando del cuestionamiento del Estado de Derecho, pero que como sociedad tenemos que hacer unas ciertas rupturas sociales y políticas, entre otras cosas, para deslegitimar la violencia terrorista, la violencia que ha existido en este país por otras cuestiones, porque desgraciadamente no se da una deslegitimación social. Y promover las condiciones para que se dé una memoria colectiva de verdad y justicia, que haya una reparación de las víctimas y sus familiares, y también un reconocimiento social de las víctimas, y sobre todo de las víctimas del terrorismo, que desgraciadamente no lo tienen, el compromiso social, político y educativo de no repetición, la mejora de la convivencia y la educación para la paz como apuesta de futuro. Luego, en concreto, nosotros en Bakiola vemos claro que a nivel institucional tiene que haber un programa general de educación para la paz, derechos humanos y convivencia, y que a su vez tiene que tener 4 pilares, como mínimo, 4 programas específicos enganchados, interconectados y cada uno atendiendo a cada una de las realidades sobre educación en derechos humanos y por la paz. Otro sobre conflictos cotidianos y convivencia cotidiana. Un tercero sobre violencia y terrorismo. Y un cuarto sobre memoria, víctimas, sufrimiento, reconocimiento, reconciliación. Y para nosotros estas 4 dimensiones deberían estar en cualquier política pública de educación para la paz y en cualquier programa político de cualquier partido. Y dejar coja alguna de ellas, a nuestro entender, pues dejaría cojo algunas de las dimensiones educativas que tenemos que tomar. Y sobre todo con un estilo: el cuidado de las personas, el cuidado de los procesos y un cuidado también de la comunicación. Y nada, y solo eso, la parte final solo quería comentar que una cuestión, que esto lógicamente no ha empezado ahora, entonces que los que estamos y estáis, pues que sigamos, que continuemos con la marcha. Bueno, Martín nos ha emplazado que quiere un espacio breve para una cuestión suya, pero tenemos pues 10 minutos para preguntas y que nos puedan contestar. Entonces, ¿cómo quieres, Martín? ¿Presentas todo Me esto? parece que el tiempo del público es sagrado. Si al final queda yo hago esto, forma parte también de ajustarse a los recursos que tenemos. Me gustaría terminar con ello, pero este tiempo es el... Bueno, igual dentro de las respuestas, pues eso es. A ver, pues palabras, ya veis, muy poco tiempo, entonces muy breves y ánimo. Bueno, pues empieza y según vaya surgiendo. Yo le quería preguntar a Borja. Le quería preguntar, porque cuando éramos adolescentes y formamos nuestro primer grupo pacifista, íbamos a las escuelas a intentar dar educación para la paz o a que nos dejaran. Entonces, si hablábamos de Gandhi nos dejaban, pero si hablábamos del problema vasco no nos dejaban.
¿No ha llegado el momento ya de que la educación para la paz aterrice en Euskadi, en el problema vasco, con todas sus consecuencias, y hable de víctimas, hable de torturas, hable de detenciones ilegales, hable de todas esas cosas? Incluso en la escuela. No, le recoges porque puede ir. Sí, yo aporto también una aclaración además lo has dicho en negativo, otros han dicho que no, nosotros proponemos procesos transicionales. ¿A qué te refieres? Yo me animo brevemente porque por el tema de las lealtades a los colectivos. Claro, nosotros todo colectivo que se organiza, que es el caso de la izquierda o cualquier colectivo que se organiza, mantiene una cierta lealtad y además hacia el colectivo. Yo siempre he sido de los que la lealtad al colectivo me ha parecido que era un valor, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene ese equilibrio? Porque por otra parte yo entiendo que yo siempre he partido la idea de que yo seré leal a un colectivo con las decisiones que se toman colectivos hasta que llega un momento en que esa lealtad supone poner en cuestión principios fundamentales de mí misma, ¿no? Porque muchas veces desde la izquierda yo creo que a veces en los colectivos solemos buscar los elementos que a veces nos dividen pero que no son esencialmente fundamentales a mi entender, ¿no? Y que eso a veces hace un cierto promoción al caínismo entre la izquierda, de buscar las diferencias, no buscar aquellas grandes cosas que nos unen. Bueno, entonces quería un poco simplemente reflexionar en ese sentido. Bueno, pues yo creo que respondéis y cerraríamos ya y porque no hay escuelas. Bueno, plantea Joserra de las escuelas, pues sí. Yo creo que hay escuelas que se han animado a hacer esto. Lo que quería plantear es que no tiene que ser o una cosa o la otra, tienen que ser todas, porque hay déficit en el ámbito de derechos humanos, hay déficit en el ámbito de la democracia, hay déficit en el ámbito del terrorismo y de la violencia, hay déficit en el ámbito de la sensibilidad hacia las víctimas y en esta sociedad no hacia el sufrimiento, por ejemplo, de los presos, el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. Entonces, por supuesto, o sea, es que sí. Y el tema de los procesos transicionales, yo reitero que no me refiero a una nueva transición sociopolítica, pero sí a nivel social. Por ejemplo, creo que tenemos que reconocer que hemos legitimado la violencia. Mi familia, yo recibí la sensibilidad social de que cuando se asesinó a Carrero Blanco estuvo bien. Y mi familia no es ni de García Berchale ni es de Taña por el estilo. Entonces, ahí tiene que haber una ruptura. Entonces, ¿cómo vamos a deslegitimar la violencia si a día de hoy García Berchale la sigue legitimando de alguna manera, la violencia, el terrorismo? Y pues, bueno, antes me daba una pregunta por aquí. Claro, los quiebres, ¿no? Los agujeros del Estado dan legitimidad moral para el uso de la violencia. No, para mí no. La situación de dictadura puede ser una explicación por qué un colectivo usó violencia directa, pero para mí no la legitima. Había una fractura social, eso explica la violencia, a mi entender no la justifica. Entonces, a nivel institucional creo que el Estado debiera hacer una declaración pública de reconocimiento. Para mí eso formaría parte del proceso transicional. Las administraciones públicas, un proceso también de reconocimiento, no de frustrarse, pero sí decir los errores que consideran que han cometido. A nivel educativo, las dificultades que hemos tenido las asociaciones en este país, en el País Vasco, para dar ciertos pasos. A nivel de los movimientos sociales, pues también sus propias dificultades. Y todo eso, a mi entender, configuraría una transición social de escenarios de legitimación muy profundos de la violencia, en el fondo, a escenarios de reconocimiento de lo que aquí ha ocurrido, de lo que aquí hemos vivido, cerrar, mirar todo esto, con todo lo que conlleva, hacernos cargo de ello, cada uno de su espacio, y voy a mirar hacia adelante, a nivel institucional, político, social, educativo. Y para mí eso es una auténtica transición, pero claro, no es una transición ni a española ni bajo otro modelo. Y creo que eso todavía, ese momento, digamos, sistémico, todavía no se ha dado. Y el último comunicado de ETA creo que es un buen ejemplo, un buen síntoma de que, bueno, pues que estamos todavía en una dinámica de estrategia, de tú, de yo, de tal, de que yo reconozco si tú reconoces, y otros múltiples elementos. Pues yo voy a decir algo también en relación a
a esta pregunta. Ha salido en 2 ocasiones la dificultad de llevar la educación para la paz a los colegios, y eso me tenía apuntado este dato en relación con el pluralismo. Y voy a decirlo así también, de una forma, en fin, muy abrupta. La activación política de la identidad ha sido perjudicial para los movimientos sociales en todas partes. Es decir, si hacemos una reconstrucción histórica, yo en fin, recojo solo 2 casos frescos, ¿no? El caso de Israel, donde el movimiento para la paz está como está y la izquierda ha desaparecido, y el caso de la Yugoslavia, donde se mantienen las mujeres de negro en unas condiciones muy minoritarias, según los otros grupos, y el eslogan de las mujeres de negro, que esto querría decirlo, es: no nos dejemos engañar, en primer lugar, por los nuestros. Contesto a esto, no solo en la educación para la paz, es decir, la activación política de la identidad se compadece mal con el pluralismo, porque produce homogeneización étnica, ¿no? Con el trabajo para la paz, hay algunos colectivos que han utilizado el discurso por la paz y no han tenido dificultades. Conviene que tengamos eso en cuenta, por lo que yo decía antes, de los pliegues y las fallas de las palabras. Para la igualdad de género, tenemos un etnofeminismo, que en las marchas del 8 de marzo aparecían con los carteles de los militares y de los presos. Tenemos un etnoecologismo. Yo no tengo que recordar a los que están aquí que ETA era partidario de la energía nuclear porque eso favorecería la independencia de la autonomía energética. Entonces cambió cuando vio que, en fin, que aquello no le resultaba muy interesante. Con los derechos laborales tenemos una movilización etnosindical, la huelga del 30M. ¿No? En general, con la ciencia y con la objetividad, tenemos una etnohistoria, es decir, la erradicación de los mitos, de las pérdidas, y tal, el concentrarse en el sujeto de la nación, los fueros, la etnicidad, es algo problemático para la objetividad, ¿no? Y desde luego con el universalismo de los derechos humanos. Una de las intervenciones que ha habido a las 2 ponencias de antes, y ahora eso vamos a ver, es decir, la legitimidad del Estado es una legitimidad del Estado y afecta a todo, es decir, el ataque a los derechos sociales se manifiesta en la justicia, en la sanidad, en la educación, pero no particularmente con relación a. Y tampoco es un ataque específicamente español, es un ataque que tiene que ver con los derechos sociales. Y como colectivo preocupado por digamos, por los desfavorecidos, la insistencia en la etnicidad es una trampa, quiero decir, perversa, ¿no? Que nos justifica y además es perversa porque provoca una burbuja cognitiva, es decir, no somos conscientes de aquello por lo que estamos afectados. Pero como eso no me tocaba, pues solamente quería dejarlo ahí. Contesto ahora completamente de acuerdo. El problema de la lealtad en la sociología de las pequeñas organizaciones, y además cuando están muy sujetas y tienen pocos recursos, y cuando son muy numerosas y tienen muchos votos y mucho dinero, hay menos problemas. Pero en las organizaciones reducidas, pero pasa también en las ONGs de voluntarios, es decir, hay personalismos, hay rivalidad por el liderazgo. Entonces, esas son cuestiones que pertenecen a otra índole que a los que has señalado, que es el problema principal para la lealtad, es el de los principios. Es decir, cuando hay una línea roja en la que no podemos. Vamos a ver, cuando alguien se dice, vamos a ver, mira, aquí está el gulag, mira, aquí hay estos muertos, y uno se traga eso, como, en fin, tenemos testimonios enormes, ¿no? Ahí, yo, desde este punto de vista, yo creo que es muy sugerente el libro de Gunther Anders, La carta a Eichmann, ¿no? Le escribe al hijo, a Klaus, al hijo de Adolf, y le dice, mira, tú biográficamente puedes ser lo que quieras, pero por el símbolo que representas, tú tienes que desconectarte de tu padre, es decir, tú tienes que renegar de tu padre, porque tu padre representa eso. Entonces, tú no puedes ser una persona sin renunciar a ese vínculo que estás defendiendo. A ese problema de la lealtad que me refiero, ¿no? Bueno, y termino un poco con lo que me quedaba. El problema de las palabras. Los significados de las palabras, no hay un metalenguaje sobre la verdad. Los significados de las palabras se discuten, o sea, son pulsos. Estamos aquí en varios pulsos sobre el significado de las palabras. No las podemos dejar caer. Es decir, tenemos una paz con un subíndice 1, con subíndice 2, con subíndice 3. Lo mismo con pluralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta y eso es un poco cómo compatibilizamos eso, es decir, saber que estamos, y eso ha ocurrido así. Yo a veces digo, vamos a ver, las víctimas por excelencia, las víctimas del nazismo, un contrafactual. Si Hitler hubiera ganado la guerra,
¿Qué pasaría con las víctimas del nazismo si Hitler hubiera ganado la guerra? Bueno, las cuestiones que me quedaban por hacer. He citado antes algunos libros, no querría dejar de citar el libro de Antonio Duplá y Javier Villanueva, con las víctimas, porque es una revaluación precisamente de unas trayectorias biográficas de la izquierda. Y desde el punto de vista digamos, de los problemas que plantea para la movilización, desde el interés por los problemas sociales, los problemas que plantea las afiliaciones identitarias, para mí, la persona que más me ayuda siempre es Félix Oleger. Bueno, y ahora voy con las citas que había prometido como postre para... decía citas verdes, ¿no?, con relación a la identidad. León Felipe tiene un poema que se llama Conócete a ti mismo y termina así: poetas, nunca cantemos la vida del mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto, que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros. Y como estamos donde estamos, y hablando de botánica, pues voy a seguir con otros árboles, ¿no? El árbol de Guernica es símbolo del bienestar de nuestro pueblo, no de ningún otro. Ni dentro de nuestro solar puede coexistir con ningún otro árbol. Supongo que lo conocen, Sabino Arana. Bueno, para seguir dialogando, sabéis que el 26 de octubre podemos seguir haciéndolo en Pamplona. Os invitamos a ello porque creo que tenemos mucho que dialogar. Hasta pronto.